Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama Tesalonicenses, pero antes que eso queremos dejarles saber unas buenas noticias. Tenemos una nueva canción y se llama Overflowing. Uno de nuestros líderes de alabanza que se llama Brandon está cantando esta canción y es muy linda. Espero que le guste, lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube y es increíble. Y también les queremos dejar saber que tenemos una aplicación que se llama Crossbridge Miami Springs y también tenemos servicio en persona a las 11:30, tenemos un servicio en español y a las 10 tenemos una en inglés. Eso es todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hola, yo soy Henry Rojas, el pastor del Ministerio en Español, aquí en la iglesia de Crossbridge, Miami Springs. Estamos continuando en el día de hoy con nuestra serie basada en las cartas a los tesalonicenses, Vida entre los tiempos. Y ya allí nos hemos preguntado, ¿dónde está colocada nuestra esperanza? Y con base en el texto del capítulo número 4 de la primera carta a los tesalonicenses, nuestra respuesta fue obviamente, nuestra esperanza está basada en Cristo, en la persona de Cristo, en su obra y de manera específica en la promesa de su retorno. Dijimos que lo que nosotros esperamos como creyentes no está tanto de este lado de la eternidad, sino del otro lado, donde está nuestra verdadera patria, donde está nuestra verdadera ciudadanía, donde está nuestro hogar, el que Jesús ha ido a preparar. Usamos la semana pasada una comparación, una ilustración bien hermosa de una niña pequeña caminando por el frente de un cementerio, aún en las horas de la noche, sin temor. Y le preguntan por qué no tiene temor. Simplemente ella dice que porque su casa está allí, al otro lado. Así que las dudas que tenían los creyentes en Tesalónica acerca de lo que pasaba con aquellos que habían muerto quedaron resueltas en el capítulo número 4 de esta carta, donde Pablo explica que tanto los creyentes vivos como los ya muertos nos reuniremos con Cristo cuando Él venga a buscar a su iglesia, para estar siempre con Él, para compartir siempre con Él en la eternidad, en esta nueva tierra completamente redimida, renovada. Nuestra naturaleza habrá sido transformada por completo. Tendremos un cuerpo glorioso, sin posibilidad de pecado ni tentación. No habrá ya naturaleza caída. Así que hoy queremos avanzar un poco más en este estudio de estas cartas y entrar al capítulo número 5, donde vamos a encontrar que la motivación para vivir ahora en el presente depende de que estemos mirando justamente nuestra esperanza, estemos mirando ese retorno de Cristo del cual nos han hablado con tanta claridad en el capítulo anterior. El título para el día de hoy, para este sermón, que ya es el 6º de esta serie, es Destinados para Salvación. Voy a basarme en los primeros 11 versículos del capítulo número 5. Pero inicialmente voy a leer solamente 3 y poco a poco voy a ir añadiendo más textos. Lo quiero hacer así
para que usted tenga más fresco, más presente el texto que acabamos de leer para cuando yo comparta con usted algunos de estos comentarios. Así que acompáñeme leyendo los 3 primeros versículos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Estos 3 primeros versículos responden a una pregunta obvia. Si Cristo viene, como Cristo viene y le estamos esperando, entonces la pregunta obvia es, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo sucederá esto? Y este es mi primer punto en este desarrollo. La respuesta que el texto les da aquí a los tesalonicenses es que no necesitan tener más información, no necesitan que les enseñen nada más acerca de este aspecto, porque la respuesta a su pregunta es, no sabemos cuándo vendrá. No hay fecha que se pueda establecer. Y para eso Pablo utiliza 2 metáforas para decirnos que este evento del retorno de Cristo Jesús será inesperado y repentino. Esa es la razón por la cual no hay fecha y no sabemos cuándo va a suceder. Las 2 metáforas que el apóstol Pablo utilizó fue primero la del ladrón en la noche y segundo los dolores de parto para la mujer que está embarazada. Pero antes de entrar a mirar estas 2 metáforas, quiero que noten que por primera vez en esta carta, aunque Pablo ha hablado en todos los capítulos acerca del retorno de Cristo, por lo menos ha tenido siempre alguna mención, por primera vez él está usando el término el día del Señor. Podríamos compararlo con lo que él ya ha escrito en esta carta, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10, o el 2:19, o el 3:13, o el 4:15, que son todas referencias al retorno de Cristo, pero por primera vez aquí en el capítulo 5, él se refiere a esto como el día del Señor. Usted no debe confundir esta expresión, día del Señor, con lo que aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 1:10, que es una referencia al primer día de la semana, al domingo. Pero aquí en Tesalonicenses se está usando para referirse al retorno de Cristo Jesús. Porque el día del Señor es una expresión muy usada en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se solía usar más expresiones como el día de nuestro Señor Jesucristo o el día de Cristo. Pero aquí Tesalonicenses lo está usando por primera vez el día del Señor. En el Antiguo Testamento esto tiene 2 significados. Es el día cuando Dios va a derramar su ira contra todos sus enemigos. Es un día de juicio, pero por otra parte es el día de liberación para su pueblo. Déjeme mostrarle en algunos textos del Antiguo Testamento este doble significado. Isaías capítulo 2, verso 12 y capítulo 13, verso 9. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. He aquí el día del Señor viene, cruel con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. O sea, vemos que en este texto nos está hablando ese primer significado, es un día de juicio, de ira para los enemigos de Dios. Ahora, yo tengo que reconocer al leer esta profecía en Isaías, que cuando él la pronunció, posteriormente a eso, cayeron juicios de manera específica en la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte, en el año 722 a.C. Y posteriormente juicios cayeron sobre Jerusalén, capital del reino del sur, en Israel, en el año 586 a.C.
Pero también es evidente que cuando Isaías profetiza esto, cuando lo escribe, él tiene una intención que va más allá en el tiempo. Una intención escatológica, una intención que está mirando hacia la culminación de la historia en la cual Dios aparecerá en una teofanía como un guerrero listo para combatir. Es decir, Dios se hará visible mostrando su divinidad. El otro significado en el Antiguo Testamento, como le dije, del retorno o del día del Señor, es de esperanza para su pueblo, es de victoria. Joel capítulo 3, versos 14 y 16. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Bien, este doble significado de juicio, ira y rescate y liberación está presente en la carta a los tesalonicenses, en el texto que Pablo escribe a los tesalonicenses. La venida del Señor será de un significado también doble: juicio e ira para quienes no creyeron en el mensaje del Evangelio, para quienes no lo estaban esperando, pero rescate y liberación para su pueblo que ha estado esperándolo conforme a la promesa que Él nos dio de su retorno. Volviendo a la pregunta que se hace, ¿cuándo vendrá el Señor? Y volviendo a la respuesta que se dio, donde se dice que no hay fecha, que no se sabe, porque será un evento súbito, un evento que tomará a los seres humanos de sorpresa. El versículo 3 dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Y es allí donde Pablo utiliza estas dos metáforas para ilustrar lo repentino de este evento. La primera como ladrón en la noche y la segunda los dolores de parto. Así que es importante que miremos, observemos un poco algo de estas metáforas. Como ladrón en la noche, en primer lugar. Pablo, al usar esta metáfora, él lo que está siguiendo es exactamente la enseñanza de Jesús, quien usó también esta metáfora para referirse a su retorno. Eso lo encontramos en Mateo 24, 42 al 44. Jesús dio como ejemplo lo siguiente: que si alguien supiera cuando un ladrón iba a intentar entrar en su casa, entonces esa persona estaría lista, estaría velando para no ser sorprendido por el intento del ladrón. Así que la enseñanza de Jesús y la enseñanza de Pablo en Tesalonicenses es totalmente clara. Significa que los creyentes debemos vivir de una manera alerta todo el tiempo con respecto al retorno del Señor Jesús. Debemos observar todo lo que está aconteciendo. Debemos evaluarlo a la luz del regreso de Cristo. No vivir como si el retorno de Cristo no fuera a suceder. No vivir como si este evento estuviera tan perdido en el tiempo que no va a tener absolutamente nada que ver con nosotros en nuestra vida. No, esta verdad debe moldear nuestra vida. Esta verdad debe enfocarnos y debe motivarnos para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Aunque no sabemos su hora y aunque será repentino este evento, no debe tomarnos por sorpresa en nuestra actitud. Esta es una parte muy hermosa de nuestra esperanza cristiana. Cristo viene y nos encontraremos con Él. Y debe haber una expectativa creciente y debe haber una fortaleza creciente en medio de todas las dificultades y de toda la oscuridad que el mundo actual nos presenta. Saber que Él viene a ponerle fin, a consumar toda su obra de redención.
La otra metáfora, los dolores de parto, igualmente ilustra lo inesperado o lo repentino que será este evento, la segunda venida de Cristo Jesús. Por más que una mujer embarazada esté expectante del nacimiento de su bebé, no puede saber con exactitud el momento en que se va a dar a luz. No podrá saber con exactitud cuándo comenzarán los dolores, el trabajo de parto y en qué momento preciso su bebé va a nacer. Y Pablo termina puntualizando que este evento será un evento de juicio, de condenación para los que no lo esperan y que no podrán escapar de él. A partir del verso 4, entonces se nos dice a nosotros los creyentes 3 razones por las cuales nosotros no debemos ser sorprendidos con respecto al retorno de Cristo. No debemos ser sorprendidos como un ladrón sorprende en la noche. Hay 3 razones bien interesantes y este es mi segundo punto. Razones para vivir a la luz del retorno de Cristo y no ser sorprendidos. Dice el versículo 4, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Qué interesante esta terminología que está usando de una manera metafórica, de una manera alegórica. Ya no somos de la oscuridad, ya no pertenecemos a la noche. Por lo tanto, no seremos sorprendidos como sorprende un ladrón en la noche. Veamos cuáles son esas 3 razones que Tesalonicenses nos dice. Están a partir del versículo 5 en adelante. La primera de ellas, somos hijos de la luz y del día. Versículos 5 al 8. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pablo está utilizando un contraste entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, para hablar de 2 actitudes que los seres humanos podemos tener o 2 clases de personas con respecto al retorno del Señor Jesús. Quienes lo estamos esperando y quienes lo anhelamos y quienes viven indiferentes a este hecho. Quienes ni siquiera están informados, desconocen que Cristo regresará o aún peor, sabiendo que Él lo hará, no creen en su promesa, no tienen ningún valor para ellos, no moldea su vida de ninguna manera. Pero para nosotros los creyentes, lo consecuente de que vivamos en una actitud alerta y expectante y vivamos a la luz de este retorno de Cristo, a la luz de nuestra esperanza, se debe a lo que ya somos, a nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque por la gracia de Dios hemos sido llamados por el llamamiento del Evangelio. Dios ha quitado las tinieblas en la cual vivíamos y ahora en Cristo Jesús hemos recibido una nueva naturaleza y vivimos en un nuevo reino. Como les dije, ya metafóricamente hablando, no somos de la noche, no pertenecemos a la oscuridad por la gracia de Dios. Hemos sido trasladados y adoptados en un nuevo reino. Y así lo dice Colosenses 1, 13 y 14 de manera muy clara. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Lo inconsecuente, lo extraño, lo raro fuera que a pesar de su naturaleza, el agua no calmara la sed. Que a pesar de la naturaleza del fuego, este no ardiera y no quemara aquellas cosas, aquellos objetos con los cuales su combustión entraran en contacto. Lo inconsecuente con la nueva naturaleza de un cristiano
es que viva indiferente al retorno de Cristo, al día del Señor. Que no viva alerta, esperando y anhelando realmente este retorno. Ahora, yo sé que aún somos portadores de nuestra vieja naturaleza, la naturaleza caída, que nos presenta lucha, nos desenfoca, nos distrae. Por eso es que necesitamos ejercer dominio propio por medio del poder del Espíritu Santo. Necesitamos no perder la visión, necesitamos enfocarnos, acordarnos con frecuencia de que en este mundo nosotros somos simplemente pasajeros, somos temporales, que nuestra verdadera patria está al otro lado de esta vida, al otro lado de la eternidad. Necesitamos colocarnos la coraza de la fe y del amor, el casco protector con la esperanza. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que debemos hacer. Creer, amar, poder servir a la gente, ser luz en medio de un mundo de oscuridad y esperar al Señor Jesús de los cielos. Fe, amor y esperanza son las virtudes, son una trilogía en cuanto a virtudes. Es una famosa triada que 1 Corintios 13:13 dice que estas virtudes permanecen, que los dones, que la ciencia, todo esto pasará, pero que estas virtudes permanecen y que nos permiten vivir en medio de un mundo que tiene mucha oscuridad. Un mundo donde parece que las tinieblas van avanzando y van a cubrirlo absolutamente todo. Pero recuerde que mientras más avanza la noche, mientras más oscura se torna, es porque más cerca está para despuntar el nuevo día. Más cerca está lo maravilloso que es ver el alba del nuevo día. Hay un texto en la carta a los Romanos, también escrita por el apóstol Pablo, que lo describe de manera específica. Romanos 13, del 11 al 12. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. ¿Notan cómo Pablo encaja todas estas ideas de vivir a la luz de nuestra esperanza del retorno de Cristo? Es un motor que nos impulsa en el presente a vivir no en la oscuridad, sino en la luz del retorno de Cristo Jesús. Como un soldado listo para la batalla, colocándose su armadura, de la cual él ha hablado, que es fe, amor y esperanza. Necesitamos caminar guiados por el Espíritu Santo en los fundamentos de la verdad, fundamentados en la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad debe ser conocida, aceptada y debe confrontar nuestro modo de vida. La verdad debe darle forma a nuestra vida. Eso es lo consecuente con la nueva naturaleza, con la identidad que tenemos ahora en Cristo Jesús. La segunda razón que el texto nos da para vivir observando nuestra esperanza y no ser sorprendidos en nuestra actitud con respecto al día del Señor es que estamos destinados para salvación y no para ira. De ahí tomé el título de mi sermón en esta ocasión, versículo 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ser salvo puede significar muchas cosas, aquí en el texto que he leído en Tesalonicenses 5, significa que Dios nos salvó de su justa ira. En la Biblia podemos observar que por un lado Dios nos señala como culpables transgresores, merecedores de su ira. Pero también por otro lado en la misma Biblia somos llamados por gracia al arrepentimiento y a la fe. Así que vemos a Dios
no derramando su ira sobre nosotros, sino redirigiéndola sobre Cristo Jesús por causa nuestra, para darnos una salvación que no merecemos. Así que ser salvos en este texto significa que Dios tuvo misericordia y no nos dio su ira que merecíamos, sino que nos cubrió con su gracia, dándonos como herencia las mansiones celestiales, la vida eterna, la casa del Padre que no merecemos. Por eso este día no nos sorprenderá como ladrón en la noche, sino que esperamos y anhelamos su retorno. La tercera razón que se nos brinda para vivir a la luz del retorno de Cristo, del día del Señor, es que Cristo murió por nosotros, para que sea que vivos o muertos estemos con Él. Eso es lo que dice el versículo 10. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Qué tremendo eso. Tenemos garantía de que nada en la vida y nada en la muerte puede separarnos de Dios. Aquellos que hemos sido atraídos a Él, a Cristo, podemos recordar lo que dice el capítulo 8 de Romanos en sus versículos finales. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué declaración más extraordinaria, que nos da total seguridad a causa de nuestra identidad en Cristo Jesús. Querido amigo, querida amiga, la obra de Cristo en nuestro favor con respecto a la salvación es un asunto terminado. No es algo que está en proceso. La obra de Cristo para salvarnos es totalmente suficiente y perfecta ya. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es que no hay otro nombre que Dios el Padre nos haya dado a nosotros los seres humanos aparte de Jesús. No hay otro nombre que nosotros podamos pronunciar, invocar aparte del nombre de Jesús. Porque todo está consumado en Él. Dios se trazó un propósito de formar un pueblo para sí. Y por lo tanto envió a Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Y Él vino a buscarnos. Él pagó por el precio de nuestra deuda de pecado. A su vez Él envió al Espíritu Santo y nos hizo nacer de nuevo y nos atrajo hacia Él, hacia Cristo. Su palabra y el ministerio del Espíritu Santo son los que nos sustentan y nos ha dado grandes y preciosas promesas que nos impulsan a consagrarnos, a mirar hacia el día de su retorno, a gemir en nuestro espíritu por el cual clamamos, y podemos usar la misma expresión que del arameo Pablo usó escribiéndole en griego a los corintios cuando él escribió Maranata. Y según los expertos, esta expresión tomada del arameo puede leerse de dos maneras y su significado varía levemente. Se puede leer Maranata, que significa Señor ven, es un clamor, o se puede leer Maranata, que significa el Señor viene. El propósito del apóstol Pablo a escribirle a los tesalonicenses era animarlos, motivarlos a permanecer firmes en medio de las dificultades, a saber que lo que les esperaba a ellos no era la ira, sino la salvación de Dios, para que tomaran fuerza en medio de las dificultades presentes. Y eso significa vivir a la luz del retorno de Cristo, entender lo grandioso del día del Señor. Yo quisiera animarles que ustedes prepararan su taza de café o su jugo, lo que usted prefiera, y en una sola sentada te sentaras y leyeras de recorrido el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5,
y luego continuaras con la segunda carta a los tesalonicenses, que es corta. Es un bloque que está hablando de esta esperanza. Por lo demás, hermanos, ustedes no necesitan que les enseñe más de esto, porque ustedes ya saben que será repentino, será de improviso, pero ustedes son hijos de la luz y por lo tanto no los tomará de sorpresa. Esta es la actitud que nos motiva y que nos edifica. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la verdad de su palabra. Padre amado, recibe toda honra, toda gloria, toda exaltación. Gracias por estas extraordinarias promesas del retorno de Cristo Jesús. Señor, gracias porque estamos viviendo de manera anticipada esta bendición. Porque estamos viviendo en la expectativa de su retorno. Su luz, aunque todavía no ha brillado con toda su intensidad, ya nos está alcanzando y nos está indicando el camino. Nos está mostrando el derrotero. Y por lo tanto, Señor, ya entendemos que no somos hijos de la oscuridad, sino del día. Ya no tenemos que vivir en la ignorancia, sino en el conocimiento, y nuestra vida está siendo moldeada a la luz de esta victoria, de esta gran verdad. Gracias, Señor, porque ya estamos escuchando el llamado que tú estás haciendo a todo tu pueblo, a todo tu ejército, para participar de tu victoria y de tu, Señor, conclusión, de la consumación de tu obra. A ti sea toda la honra, toda la gloria. Señor, cada día enséñanos a renovar nuestra mente en tu palabra y en el poder del Espíritu Santo, crecer en esta clase de vida que te agrada, mirando nuestra esperanza, sabiendo que nuestra casa está allí al otro lado y que podemos enfrentar los desafíos de este mundo sin temor, sin pesimismo, porque sabemos que tuya es la victoria, que fuiste a preparar lugar y que volverás por cada uno de nosotros. Oh Dios de los cielos, toca aquel corazón que está confundido, toca aquella mente que está entenebrecida, trae luz a donde hay tinieblas y glorifica tu nombre y trae tu misericordia y tu gracia alcanzando más corazones. En Cristo Jesús te damos alabanza y adoración. Amén. Quiero despedirme deseándote que tengas un resto de semana bien productiva, pero quiero hacerlo con unos versos finales de esta misma carta, donde dice lo siguiente: que el mismo Dios de paz santifique por completo todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y que tú seas preservado para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es fiel, Él es el que te ha llamado y por lo tanto Él lo hará. Dios te guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.